Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué felicidad venir a renovar juntos el entendimiento. Oremos. Señor eterno, eres maravilloso. Tu santidad, tu pureza y tu grandeza no tienen igual. Solo por tu misericordia podemos estar en tu presencia, porque por méritos propios nadie puede mantenerse en pie delante tuyo. Dios y Señor nuestro, clamamos a ti para que nos respondas y nos enseñes cosas ocultas que no conocemos. Anhelamos conocerte y entenderte. Venimos dispuestos a aprender de ti. Abre por favor nuestros corazones para poder recibir la palabra que nos has preparado para nosotros. Y permítenos ser buenos terrenos en los cuales crezca la semilla y dé fruto. Enséñanos las profundidades de la riqueza de tu sabiduría eterna. En ti esperamos. Revélanos más de ti, Dios de nuestra salvación. Espíritu Santo, guíanos por la tierra de la rectitud para ser templos honrosos para tu gloria. Pule nuestro carácter hasta llegar al carácter de Cristo, para así estar cercanos al Padre. Sabemos que nuestra propia inteligencia y prudencia es insuficiente. Por eso te suplicamos que abras nuestros ojos espirituales y nos ayudes a comprender la grandeza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ahondar en la majestad del Dios verdadero que nos guía a la vida eterna. Dios maravilloso, afirma en nuestros corazones para que podamos honrar, reverenciar, adorar y atesorar tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, nos reconocemos y declaramos totalmente dependientes de ti. Te necesitamos y no podemos existir sin ti. Llénanos de tu presencia por completo y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha entregado verdades maravillosas. Cada enseñanza ha estado llena de demasiado contenido espiritual. Hemos visto, compartido y leído cosas preciosas y profundas. Y esto ha sucedido porque es un regalo de Dios. Él es quien nos está permitiendo profundizar más y más en Él. Estamos hablando no sabiduría de este mundo, estamos hablando sabiduría de Dios, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le amamos, y nos las está entregando por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dice 1 Corintios 2, del 6 al 14 en la Biblia textual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu de hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque han de discernir espiritualmente. Estamos creciendo juntos. Somos personas que anhelan estar bien ante los ojos de su Señor y Dios. Él mismo está limpiando su templo. Él mismo nos está lavando. Él mismo está cuidando y perfeccionando su iglesia. Hay unos versículos gloriosos que vamos a leer juntos, por favor. Comencemos con Efesios 5, del 25b al 27 en la Biblia textual. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La repetición es la madre del saber. Nos lo recuerda mucho la pastora y tiene toda la razón. Incluso en la lectura de la Biblia vemos cómo es así. Todo el tiempo el Señor nos dice las mismas cosas en diferentes maneras y por medio de diferentes autores, pero siempre diciendo la misma verdad. Iglesia, Dios nos ama tanto que nos quiere sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quiere una iglesia santa. Lo acabamos de leer en Efesios y miremos que el apóstol lo repite en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 1, 9a en la NTV. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Dios nos ama tanto que nos quiere sin mancha y sin arruga. Todos, de forma individual y de forma conjunta, estamos buscando ser santos para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo y quiere hijos e hijas santas y una iglesia santa y sin mancha. Durante varias semanas hemos estado profundizando en Dios. Hemos hablado del Padre, del Hijo y ahora estamos en el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Los tres son iguales en gloria y atributos. Ellos funcionan de forma individual, pero nunca independientemente. Ninguno funciona al margen del otro. Tienen una unidad perfecta. Los tres son diferentes. Por eso de cada uno hemos hablado de forma diferente. A nuestro Padre Celestial nos acercamos con mucha reverencia, conociendo y reconociendo sus atributos, sus características, su dominio, su potestad y sus nombres con sus significados y su grandeza. A Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador nuestro, nos acercamos viendo cómo siempre todo se ha tratado de Él, por Él y para Él, y entendiendo que Él es el centro de todo, porque Él es la vida misma, y también comprendimos sus atributos, características y nombres. Ahora estamos conociendo al Santo Espíritu del Señor. El Espíritu Santo debe dejar de ser desconocido, malinterpretado y tergiversado según lo que le provoca decir a las personas, tanto las que no conocen de Dios como en la iglesia misma. Y no nos estamos refiriendo a nosotros, Casa del Tesoro, nos referimos a la iglesia a nivel mundial, a la iglesia como cuerpo de Cristo. Las personas están tergiversando al Espíritu Santo a sus propios conceptos humanos y limitados. ¿Cuántos no hemos escuchado decir, es que es una fuerza, un viento, es un poder, una paloma? No, iglesia. El Espíritu Santo es Dios. La vida cristiana depende completamente de Él.
No es posible hacer algo en la vida cristiana si no es por medio de Él y sin su obra. El Espíritu Santo dirige a la iglesia. Él oye, escudriña, enseña, escoge, envía, intercede, entre otro montón de cosas. Eso lo veremos más adelante con un poco más de detalle. Pero lo importante para tener presente en este momento es que todo, absolutamente todo, depende de Él. Él reparte los dones según quiere. Es quien nos santifica y nos permite ser santos. Y es por medio de quien podemos alcanzar la medida de la plenitud del carácter de Cristo. Cada vez que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, no es por nosotros mismos, es el Espíritu Santo en nosotros. Cada vez que respondemos la palabra correcta, en el momento correcto, no es porque somos muy sabios, es por el Espíritu Santo, que nos da esa revelación y la palabra de conocimiento adecuada. El gozo que sentimos en la alabanza no es porque nos gusta mucho la música o el ritmo, es porque el Espíritu Santo está aquí. Él es quien te permite discernir la palabra cantada y es por medio de Él que estás acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias a su inspiración nos estamos acercando a Él siendo completamente conscientes de que es Dios y que habita en nosotros. Y debido a eso estamos profundizando en qué quiere encontrar Él en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Aunque no hemos empezado a hablar de sus atributos, sí hemos estado hablando de Él, porque hemos reconocido su profunda y total santidad, y eso nos ha llevado a perfeccionarnos, a perfeccionar el templo en donde Él habita, y hemos interiorizado cómo le gusta que esté su casa. Vamos a recapitular. Por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Iglesia, acá todos podemos levantar la mano diciendo que somos salvos y estamos seguros de eso. Les preguntamos, ¿todos entendimos el mensaje desde la primera vez que nos hablaron del Evangelio? Podemos decir que no. Por lo menos nosotros en la alabanza, todos respondimos que no. Muchas veces antes de comprender todo lo que el Señor nos ha permitido comprender, diferentes personas nos hablaron del Señor y no creímos desde la primera vez. Pero entonces sigamos haciéndonos preguntas. ¿El mensaje de la cruz es el mismo? Claro que sí. ¿Jesús es el mismo? Desde luego que sí. Pero ahora lo entendemos. De repente, de un momento a otro, algo en nuestro entendimiento cambió. ¿Y por qué fue eso? Porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado y nos permitió creer en el Señor Jesús. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Solo a través de Él podemos creer. Vamos a juntar el punto número 2 y el punto número 3 y vamos a profundizar en ellos al mismo tiempo. Primero, leámoslo. Hablamos que en el Espíritu Santo somos sellados y bautizados. Y el tercero, el Espíritu Santo nos entrega sus dones. Y vimos que hay un camino más excelente que es el amor. El don que más debemos anhelar es el don del amor. De los dones dijimos que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones son palabra de sabiduría,
palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Los dones son un regalo de Dios para nosotros como su iglesia, y son bonitos, son importantes y muy necesarios, pero son para nuestro crecimiento como cuerpo, y el fin de estas enseñanzas es hablar y conocer al Espíritu Santo. Si alguien quiere profundizar más acerca de qué significa y para qué sirve cada uno de estos dones, lo invitamos a ir a las prédicas de 1 Corintios 12 que se encuentran en YouTube. Ahora escudriñemos más acerca de eso de ser sellados y bautizados y llenos de amor. Iglesia, somos templo del Espíritu Santo. En ningún momento perdamos eso de vista. Sin dejar eso a un lado, leamos el siguiente pasaje. Juan 2, del 13 al 17 en la Biblia textual dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que venden las palomas: Quitad eso de aquí, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Les fue recordado a sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. El Señor Jesús estaba haciendo referencia a un templo hecho por manos de hombres, y ese era el celo que sentía. El celo lo consumía. Ahora, Dios habita en nosotros. Nosotros somos su santuario. Ese es el mismo celo que nos debe cubrir, el mismo celo que nos debe consumir. Volvamos a leer este hermoso versículo. 2 Corintios 6, 16 en la textual dice: ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al momento de ser sellados y bautizados en el Espíritu Santo, ya nuestro cuerpo es su templo. El Señor Jesús dijo: Quitad eso de aquí y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Cada uno sabe qué debe quitar de la casa de Dios, haciendo referencia a su cuerpo mismo como templo de Dios. Y no solo pensemos en lo físico, cada uno sabe qué debe limpiar en su mente, en su alma y en su corazón. Por eso hemos estado hablando mucho de que no debemos entristecer ni apagar al Espíritu en nuestras vidas. Debemos andar en el Espíritu, como lo leímos en Gálatas. En el punto número 4 dijimos que debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Esto en santidad, unidad y testimonio. Volvamos al principio de todo. Dios le dio la instrucción a la pastora que empezáramos a hablar de la adoración. Hace unas semanas dijimos que lo más importante de la alabanza y la adoración es la presencia de Dios en ella. Recordemos, dijimos, la finalidad de la alabanza es estar en la presencia del Señor y que la presencia de Dios esté en el lugar. Sin el Señor, la alabanza no tiene sentido. La alabanza es únicamente para Él. Dependemos de la presencia de Dios en todo. Recordemos que no somos más que criaturas. La grandeza está en Él y el poder está en Él. Ya sabemos que alabanza
no es solo nuestro espacio de los viernes, el cual es majestuoso y demasiado importante. Alabar y adorar es nuestra vida diaria. Somos adoradores 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay entonces otra realidad que también debemos tener clara. Decir que somos templo es otra forma de decir que somos portadores de la presencia de Dios en nosotros. No podemos ni debemos ser templos vacíos. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, que nos ha sido prometido, y este es un don, es un regalo de Dios. Al momento de ser bautizados en el Espíritu Santo, quedamos llenos de Él, pero es responsabilidad del creyente mantenerse lleno del Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿llenos cómo? Las manifestaciones del fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Decir esas palabras es describir al Señor Jesús. Vivir en esas palabras es vivir en el carácter de Cristo. Es ser manso y humilde, como Él mismo dijo que aprendiéramos a ser. En Mateo 11, versículo 29a, en la Biblia textual, dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No tenemos afán. Sabemos que repetir es demasiado importante. Repetir es clave para el aprendizaje porque ayuda a fijar la información en la memoria a largo plazo, además de mejorar nuestras habilidades y reforzar la comprensión de lo que vinimos a aprender. También los apóstoles Pablo y Pedro lo dicen. En 2 de Pedro 2, del 12 al 13, en la Biblia de las Américas dice: Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmado en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Y Pablo en Filipenses 3, versículo 1 en la Biblia de las Américas, dice: Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Así que no es molesto recordar lo mismo en lo que hemos sido confirmados. Al contrario, es motivo de seguridad. Esto que vamos a recordar en este momento es de lo que se trata nuestra vida cristiana. Todo se resume en tener el carácter de Cristo. Por ese motivo, jamás será suficiente del tema. Hablemos del fruto del Espíritu Santo y cada una de sus manifestaciones. En este mundo, cada día de nuestras vidas se encargan de hacernos sentir y nos hacen ver que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son sinónimos de debilidad. Eso, iglesia, es una forma muy limitante de pensar. Eso es falso. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios y la manera como Él nos mandó a vivir. Estamos hablando del Dios que es todopoderoso, es fuerte, es invencible, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado de parecer. Así la moral humana cambie y se pervierta conforme a las concupiscencias, la palabra de Dios no cambia y no es condescendiente con las concupiscencias de nadie.
Todos estos frutos representan fortaleza en el carácter. Vivir en el Espíritu es ir contracorriente a los deseos y a las actitudes del mundo. El mundo no tiene norte, camina hacia donde le digan sin pensar, pero quien anda en el Espíritu, sin importar las presiones y las circunstancias externas, se mantiene firme. Nada lo mueve ni lo debilita. Es como una casa fundada sobre la roca, que con sus bases firmes se hace inamovible y se sostiene en el tiempo. Por eso, Pedro dice que quien hace esto, que quien vive conforme a la voluntad de Dios, no caerá jamás. Y Pablo dice en Gálatas que contra tales cosas no hay ley. Leamos juntos Gálatas 5, del 22 al 23 en la Reina Valera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por cada una de las manifestaciones vamos a leer un versículo. Créanos, fue muy difícil escoger, porque todos son hermosos. Recordemos que estamos siendo llamados a crecer individualmente y como cuerpo, como iglesia. Empecemos con amor. Debemos vivir en el amor de Dios, quien es amor y es fuente inagotable de amor para todos nosotros, quienes debemos extenderlo a todos los que nos rodean con profundo afecto, desinterés, humildad, lealtad y benevolencia. En 1 Tesalonicenses 3, del 12 al 13 en la Biblia textual dice: y el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos a otros y para con otros, así como también nosotros para vosotros, para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. El amor ágape se manifiesta en la vida diaria a través de actos de servicio y generosidad desinteresada. Por ejemplo, cuando perdonamos a alguien que nos ha ofendido profundamente, incluso si no lo merece, o cuando cuidamos pacientemente a un enfermo sin esperar reconocimiento, cuando ayudamos a alguien en necesidad, cuando le sonríes a alguien o le das una respuesta amable. Estos son ejemplos de ese amor incondicional que refleja el amor de Dios hacia nosotros. El segundo, gozo. Debemos vivir en el gozo de Dios, que es la satisfacción que tenemos al reconocer al Señor como nuestro tesoro más preciado. Tenemos el gozo de pasar de muerte eterna a vida eterna. Ninguna tribulación puede apagar ese gozo, porque no hay mayor tranquilidad y alegría que estar reconciliados con Dios y vivir la eternidad a su lado. Todo creyente debe tener ese gozo, porque no es una opción, es un deber y es un mandato de Dios, quien nos dice en Nehemías 8, versículo 10c en la Biblia textual dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fortaleza. Vivir con alegría y gozo en el Señor implica disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas, como compartir momentos con la familia o apreciar la belleza de la creación, mientras mantenemos contentamiento ante los retos, confiando en que Dios está en control. También se reflejan al celebrar los logros de los demás con un corazón libre de envidia y el practicar la gratitud por lo que tenemos. El gozo también es tener contentamiento aún ante las mayores dificultades, es siempre estar bien
independientemente de la noticia que nos estén entregando. Como leímos, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Al compartir esa alegría con quienes nos rodean, alentando y mostrando amor, experimentamos el gozo de Dios en nuestra vida de manera profunda y constante. Buenas noches, iglesia. Ya vimos el amor y el gozo. Continuemos con la paz. La paz la podemos ver desde dos sentidos. El primero es que tenemos paz con Dios porque estamos reconciliados con Él por medio del Señor Jesucristo. Debemos vivir en paz y en esa tranquilidad que proviene de estar reconciliados con el Padre gracias al Señor Jesús, en quien creemos por obra del Espíritu Santo, la cual nos lleva a tener paz en nuestros corazones. Leamos Romanos 5:1 en la Reina Valera del 60. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra forma de entender la paz es que en el mundo hay aflicción, pero nosotros siempre tenemos paz. Como dice Juan 16:33 en la Reina Valera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Descansamos en que a Dios nada, absolutamente nada, se le sale de control y de su perfecta voluntad, la cual es siempre buena, agradable y perfecta. Es decir, tenemos paz en todas las situaciones y paz con las demás personas. Vivir en paz se refleja en mantener la calma ante situaciones difíciles, confiando en que Dios tiene el control, incluso cuando nosotros no entendemos las circunstancias. Esta paz se extiende a nuestras relaciones, evitando discusiones innecesarias y promoviendo la reconciliación. Y en tiempos de duelo o de angustia, la paz de Dios nos sostiene. Iglesia, ante un mundo que todo el tiempo nos está hablando de ansiedad y de depresión, nosotros siempre tenemos paz y descansamos en Dios, dejando de lado la ansiedad y las preocupaciones sobre Él, sabiendo que Él cuida de cada detalle de nuestra vida, como podemos leer en 1 de Pedro 5:7 en la Reina Valera. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros en absolutamente todo. Ya vimos el amor, gozo, paz. ¿Cuál sigue? Paciencia. Debemos vivir en la paciencia de nuestro Dios, que nos sostiene en medio de la adversidad y la oposición. Paciencia no es pasividad. Nuestra fe, nuestra paciencia es activa, constante y perseverante. Nuestra paciencia se desarrolla y fortalece más, resistiendo todo conforme a la voluntad de Dios. Los creyentes corremos la carrera pacientemente, perseverando a través de las dificultades. Leamos Proverbios 16:32 en la BTX. Más vale paciencia que valentía, y dominarse que conquistar una ciudad. Vivir en la paciencia de Dios implica mantener una actitud de confianza y espera activa en los tiempos perfectos de Dios, especialmente en medio de dificultades o situaciones que nosotros no podemos controlar. Esta paciencia se refleja cuando soportamos con calma los desafíos cotidianos, como el estrés económico, laboral o familiar,
sabiendo que Dios está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. La paciencia también se manifiesta al perseverar en nuestros objetivos y oraciones, sin rendirnos ante los obstáculos, creyendo que la respuesta llegará en el tiempo perfecto de Dios. Además, esperamos pacientemente el regreso de Cristo y la obra continua que Él está haciendo en cada uno de nosotros, confiando en que su obra será completada en su debido momento. Al enfrentar oposiciones o tiempos de prueba, la paciencia nos sostiene, creyendo que Dios nos guiará a través de cada dificultad para cumplir su hermoso propósito. Sigamos con la siguiente manifestación: benignidad, es decir, ser bueno. Debemos ser buenos en nuestra esencia, porque hemos sido transformados por Dios y nuestro espíritu se debe inclinar al bien, porque somos nacidos de Dios y Dios es bueno. El nuevo nacimiento del agua y del espíritu nos ha concebido y creado para el bien. Vivir de una manera contraria a esta sería contra naturaleza. Entonces debemos ser buenos con nuestros amigos y nuestros enemigos, haciendo el bien en todo tiempo, sin esperar nada a cambio. Leamos Tito 3:2 en la TLA. No deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Ser bueno se refleja en actos cotidianos, como ayudar a alguien en necesidad sin esperar nada a cambio, ofrecer comprensión a quienes nos han tratado mal y perdonar sinceramente sin guardar rencor. También se manifiesta al ser constantes en hacer el bien, brindando palabras de ánimo o apoyo a quienes lo necesitan y ofreciendo un oído comprensivo sin juzgar. Además, ser bueno puede verse al compartir nuestros recursos o tiempo, como apoyar a un hermano en la fe, a un compañero del trabajo que tiene dificultades o a un vecino que requiere ayuda, siempre mostrando disposición para hacer el bien. El mundo está lleno de guerra, y en un mundo de mal y de guerra, nosotros debemos hacer el bien, vivir en paz y ofrecer paz. Bondad. Debemos vivir en la bondad, que es la cualidad de lo bueno. Esto requiere tener un carácter apacible, en donde los creyentes nos inclinamos a evitar el sufrimiento del cuerpo de Cristo y de los miembros del cuerpo individualmente. Quien es bondadoso no es corrupto y es moralmente íntegro. Para ser bondadosos es necesario conocer a Dios, porque solo uno es bueno, el Señor. Por eso debemos aprender a hacer lo bueno. No podemos producir bondad por nosotros mismos, sino que es el resultado de tener una relación íntima con Dios y dejar que su Espíritu transforme nuestras vidas. Cuando estamos conectados con el Señor, su bondad fluye a través de nosotros. Leamos Mateo 5:16 en la TLA. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Vivir en la bondad se manifiesta claramente cuando, al enfrentar la tentación de ser deshonestos, decidimos mantener nuestra integridad espiritual, ya sea al ser completamente transparentes en nuestras responsabilidades o al cumplir promesas, incluso cuando hacerlo
nos resulte incómodo. La bondad nos guía a rechazar cualquier atajo, recordando que reflejamos el carácter de Dios en cada acción. Todas nuestras acciones deben ser reflejo del Dios viviente. Benignidad y bondad pueden parecer lo mismo, pero la diferencia radica en que la benignidad es la actitud amable, generosa y comprensiva que una persona muestra hacia los demás, y la bondad implica la disposición de hacer el bien y actuar de manera correcta y justa. Iglesia, llevamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Sigue fe. La fe también puede ser vista desde dos puntos. El primero es, una parte de la fe es saber que somos salvos en el Señor, que hemos sido justificados y que somos hijos de Dios. Y el segundo es tener fe en Dios, en su perfecta voluntad y en que Él nos sostiene en las situaciones cotidianas. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es un don de Dios. Los creyentes creemos en el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Interpretamos las cosas de manera espiritual, entendiendo las cosas y viendo las cosas a través de los ojos de Dios. Como pueblo de Dios somos capaces de ver y percibir su obra en el mundo y tener fe en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que la fe está profundamente relacionada con la obediencia, porque la obediencia sazona nuestra confianza en Dios, y es necesario que nuestra fe venga acompañada de obras, como dice Santiago. Debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Y el apóstol Pablo en Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Iglesia, debemos amar, y no solo amar, debemos vivir la palabra. Vivir en fe se refleja cuando enfrentamos decisiones difíciles y en lugar de actuar por impulso, buscamos en oración la dirección de Dios. Y cuando hablamos con nuestras autoridades espirituales, creyendo que el plan de Dios es perfecto. También cuando obedecemos su palabra, incluso cuando no entendemos completamente el porqué, demostramos nuestra fe al seguir confiando en que Dios sabe que es lo mejor. La fe y la obediencia van de la mano cuando, por ejemplo, seguimos los mandamientos de Dios, a pesar que el mundo nos empuje en otra dirección, sabiendo que nuestras obras son la evidencia de una fe viva y obediente. Sigue la mansedumbre, es decir, humildes. Debemos ser mansos y no debemos dejarnos provocar a caer en las autopistas de la carne, y siempre debemos mantener una actitud de calma. Quien es manso es humilde, es obediente y por medio del Espíritu de Dios tiene una gran convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas, sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera y rencor. La mansedumbre representa una gran fortaleza, capaz de dominar los impulsos más básicos del ser humano, como la agresión, el egoísmo o la soberbia. La mansedumbre, al igual que la humildad, se define como estar bajo control. En realidad, es una actitud de sumisión y amor tanto hacia Dios como hacia los demás. El creyente, gracias a la mansedumbre del Espíritu Santo, domestica su carne.
porque la palabra mansedumbre en el griego antiguo se usaba para referirse a un animal que había sido domesticado. Entonces, un cristiano manso es un creyente que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. Qué lindo eso, iglesia. Leamos Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Vivir en la mansedumbre se refleja cuando en una discusión acalorada optamos por mantener la calma y no responder con palabras hirientes, irónicas o agresivas, eligiendo la paz en lugar de dejarnos llevar por el enojo. También se manifiesta cuando aceptamos la corrección con humildad, sin resentirnos ni reaccionar con orgullo. Y la mansedumbre nos guía a ser pacientes cuando enfrentamos injusticias, confiando en que Dios tiene el control y no actuando en venganza. Al tratar con personas difíciles, mostramos mansedumbre al no dejarnos provocar por el ego o la soberbia, sino respondiendo con amabilidad y firmeza, demostrando el fruto del Espíritu Santo de Dios que domina los impulsos naturales. Templanza, es decir, dominio propio. La templanza mantiene en equilibrio al creyente, firme en el carácter de Cristo. Nos mantiene íntegros para Dios. Al ser templados, evitamos los deseos de la carne y nos mantenemos constantes en el Espíritu. El que es templado obra de manera justa, con sobriedad, con moderación y prudencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes. Así logramos moderar los instintos y controlar los impulsos y deseos. La templanza es como la disciplina que nos hace poner en práctica lo que hemos aprendido del Señor y nos impulsa a abandonar y evitar todo lo que aparta al creyente del objetivo de agradar por completo a Dios. Leamos 1 Corintios 6:12 en la LBLA. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Vivir en la templanza se refleja cuando, al enfrentar la tentación de responder impulsivamente o dejarnos llevar por nuestras emociones, elegimos actuar con moderación y dominio propio, pensando antes de hablar o actuar, preguntándonos, ¿qué haría Jesús? También se manifiesta al ser cristianos íntegros, cuidando el templo de Dios, que incluye nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, manteniendo una vida equilibrada que honre a Dios en todos los aspectos. La templanza nos guía a ser constantes en nuestra vida espiritual, dedicando tiempo diario a la oración y la lectura de la palabra, aun cuando nuestras emociones o el cansancio nos inviten a descuidar nuestra relación con Dios. Además, se refleja cuando priorizamos los valores del reino de Dios sobre los deseos momentáneos, resistiendo la tentación de hacerlo fácil o placentero, y en su lugar eligiendo lo que es justo y bueno, alineando nuestras acciones con los principios de Cristo. Iglesia, qué hermosura. Así estamos llamados a vivir una vida según lo que Dios estableció para nosotros. Nuestra vida cristiana se resume en dar fruto. Lo leemos por toda la Biblia, está en todas partes. Debemos dar
fruto. Juan 15:8 en la BTX. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O en Filipenses 1:10, también en la BTX. Para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Alabar a Dios con nuestra manera de vivir. Primera de Corintios 1:10 en la BTX. Para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Es tan importante, iglesia, esto de dar fruto, que el Señor Jesús advirtió qué pasa cuando un árbol no da fruto. Leamos Mateo 7, 16 al 20 en la BTX. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Esa es una advertencia que nos hizo nuestro Señor Jesús. Y en Lucas 13, 6 al 9, dice así: y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Debemos dar fruto. Y esto es tan hermoso. No es solo para corresponderle a Dios todo lo que Él nos ha entregado y ser aceptos para Él y no ser cortados. Es también hermoso e importante porque es que el fruto de un árbol está lleno de semillas y con esas semillas es que se siembran otros árboles. Apliquémoslo a nosotros. Al nosotros dar fruto, vamos sembrando semillas en otros terrenos. Cuando damos frutos, podemos ayudar a más personas. Cada vez que tenemos y damos a otras personas una acción o una palabra llena de esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, somos un reflejo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos a decir todos juntos esas manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando vivimos en coherencia, como creyentes que se ocupan de la verdad de Dios en cada aspecto de sus vidas, nosotros dejamos semillas sembradas en los corazones y en las vidas de las personas que recibieron ese trato y esas respuestas, porque sienten el precioso afecto de Dios por medio de nosotros. Nos convertimos en delegados de la gracia del Señor y los que atestiguan la presencia del Dios verdadero en nuestras vidas glorifican al Padre que está en los cielos cuando ven nuestras buenas obras. Y a través de nuestras acciones les damos testimonio de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscamos. Así como la creación
no deja duda alguna de que el Dios creador ha sido autor de tan grandes maravillas. Nuestras vidas llenas del Espíritu Santo hacen evidente la existencia de Dios, quien transforma todo lo que toca y lo hace puro y santo con su presencia maravillosa. Espectacular. El Señor nos está limpiando, iglesia, y nos está llamando a una responsabilidad espiritual mayor. Todos y cada uno de nosotros estamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Leamos 2 Corintios 3:18 en la BTX. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Maravilloso. Tenemos mucho en qué pensar. La mejor semilla ha sido sembrada. Nos corresponde a nosotros ser el mejor terreno. Al esforzarnos por vivir una vida en santidad en el Señor, logramos crecer en conjunto, en la unidad y comunión del Espíritu Santo, siguiendo las instrucciones de Dios, viviendo en armonía y teniendo los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Lo que se logra solo porque tenemos unidad de pensamiento en Cristo Jesús. Y nos convertimos en faros que alumbran las vidas de todas las personas que nos observan, haciéndonos testimonio vivo de la obra de Cristo, que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo y que nos muestra el amor del Padre. Como en Hechos 4:32a, en la Biblia de las Américas. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. ¿Saben por qué hacemos tanto énfasis en que debemos crecer como iglesia? Porque hemos sido diseñados por Dios como cuerpo y todos nosotros hacemos parte de una congregación establecida y vista por el Señor, quien pesa los corazones y engrandece y aumenta el poder de los justos. Porque Dios ve nuestras actitudes y es quien vigila el nivel de compromiso que tenemos con Él. Así como en Apocalipsis, habla con las iglesias y les hace saber que Él es un observador constante de los frutos de sus hijos. Iglesia, hagamos un ejercicio. Podemos imaginarnos si en algún momento el Señor Jesús nos hablara como le habla a las iglesias del Apocalipsis. Si el Señor dijera: escribe al ángel de la iglesia de la casa del tesoro. Qué bonito sería que así como a la iglesia de Esmirna y de Filadelfia no tuviera cosas en contra para decirnos ni reprocharnos, sino que nos encuentre vigilantes, coherentes, obedientes, como verdaderos creyentes. Que el Señor nos encuentre siempre con el primer amor, que nos diga que nuestra doctrina siempre ha sido y será sana, que nos recompense porque siempre nos haya velando, que estemos vivos espiritualmente y no seamos una iglesia tibia. Que Jesucristo nos hable y diga que somos verdaderos adoradores, que somos adoradores en espíritu y en verdad. Que nos declare que estamos llenos del Espíritu Santo y que somos templos que le brindan alegría. Que reconozca que perseveramos en el amor y en la lectura de su palabra. Que se goza en cada una de nuestras reuniones porque exaltamos su nombre, que esté feliz porque lo adoramos siempre con entendimiento y nuestras vidas son un olor fragante para Él.
Sería precioso. Pongamos nuestra mira en ser así, en presentarnos ante Dios así. Tenemos la oportunidad y por eso, iglesia, nos estamos limpiando. Nos debemos completamente al Espíritu Santo. Para terminar, leamos el siguiente versículo, Efesios 5, 8 al 9, en la TLA. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Dios nos pasó de oscuridad a luz. Debemos vivir como corresponde a quienes conocen a Dios, transfigurados por el Espíritu Santo, de gloria en la misma imagen del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por la revelación tan maravillosa que nos has dado. Poder vivir conforme a tu voluntad y tener un corazón conforme a tu corazón es nuestro mayor anhelo. Bendito seas, Señor. Qué alegría ser escogidos por ti y habitar en tu presencia. Ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. No nos queremos conformar a este siglo, sino que queremos ser transformados por ti y renovar nuestro entendimiento para pensar lo que tú piensas, anhelar lo que tú anhelas y querer lo que tú quieres. Permite que seamos reconocidos por ti, por nuestros buenos frutos. Queremos permanecer en ti y llevar mucho fruto. Queremos glorificarte con nuestra forma de vivir. Gracias, Señor, porque ahora somos luz en ti. Ayúdanos a andar como es digno de ti, agradándote, haciendo el bien, anhelando la sabiduría de lo alto y creciendo en el conocimiento de Dios. Te pedimos que nuestro amor abunde más y más. Queremos ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Queremos ser hacedores de tu palabra, para ser bienaventurados y perseverar en la ley perfecta de la libertad. Te exaltamos, Señor y Dios nuestro, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Eres grande y digno de suprema alabanza. A ti, Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.